Un invento. Es algo que no existía antes, ideados por el esfuerzo humano, en contrastes con un descubrimiento. Que es algo que existiera pero no era conocido. Los inventos rara vez surgen de la nada, por lo general son el resultado del uso de tecnologías existente en una forma distinta. Esto ocurre como respuesta a una necesidad humana específica o como resultado del deseo de un invento por hacer algo más rápido y mejor, o incluso por accidente. Un invento puede ser resultado de un trabajo individual, pero también puede provenir de la labor de un equipo. A veces los inventos surgen al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. A lo largo de la historia ha habido innumerables inventos, los cuales, con mayor o menor medida han contribuido a nuestro bienestar actual. Algunos de ellos se han convertido en parte indispensable de nuestras vidas, otros pasan desapercibidos por nosotros aunque son la parte esencial de todos y varios de ellos pasan al olvido por ser poco útiles. Según la época en la que pensemos, nos encontraríamos con que podemos hacer una lista de los inventos más importantes de la misma, pero si hubiera que elegir solo 10 inventos de toda la historia de la humanidad, entre ellos podrían encontrarse algunos de estos. ¿Cuándo apareció? Se supone que el hombre prehistórico conoció el fuego por la erupción de un volcán, un incendio o la caída de un rayo. Pero no fue hasta hace 350.000 años cuando el hombre de Atapuerca comenzó a utilizarlo. En sus orígenes, el mayor problema residía en cuidarlo para mantenerlo encendido hasta que conocieron cómo encenderlo y alimentarlo con combustible. En la prehistoria se utilizaban para cocinar los alimentos crudos, mantener alejados a animales peligrosos, calentarse. Sus llamas servían como armas en las luchas y cacerías y su humo sirvió para efectuar las primeras comunicaciones. Posteriormente se ha utilizado para alumbrarse en las horas de oscuridad, mediante velas, en hornos, y en sinfín de cosas cotidianas. El fuego es una reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor, vapor de agua y dióxido de carbono. Para que se produzca debe existir un combustible, oxígeno y una temperatura elevada. El primer método de encendido se supone que fue el de frotamiento de una punta de palo seco sobre un mismo punto de una madera seca. La humanidad tuvo que esperar hasta el año 1827, según otras fuentes 1832, para lograr disponer de un invento como los fósforos mediante los cuales su encendido era fácil. Gracias a su aparición la civilización ha podido llegar a donde estamos ahora, ha aportado al hombre protección ante el frío, alumbramiento. Entre sus inconvenientes ambientales actuales nos encontramos con que es utilizado en ocasiones de manera dañina por algunas personas, que provocan incendios y que la combustión que produce emite gases tóxicos. ¿Cuándo apareció? No se conoce muy bien cómo ni cuándo apareció. La primera prueba histórica que se tiene de su existencia se sitúa en torno al año 3000 a.C. y pertenece a la civilización mesopotámica, la famosa rueda de Ur. Esta es un disco de arcilla con un orificio central y otros más pequeños laterales. Muchos historiadores sostienen que la rueda es el invento que más ha cambiado la civilización. Fue decisivo para inventos posteriores como la polea. Ambas, la rueda junto a la polea, facilitaron el transporte y la construcción arquitectónica. Su funcionamiento es muy sencillo basado en la rotación sobre sí mismas. Son innumerables las ventajas que ha traído consigo la invención de la rueda, y no se encuentra inconvenientes a excepción de que para su fabricación es necesario obtener materiales que pueden producir contaminación y que cuando las mismas se desgastan son desechadas, aunque actualmente los neumáticos de los coches se reciclan. Entre algunas de las ventajas nos encontramos que han podido desarrollarse nuevos inventos
¿Cuándo apareció? En el siglo XV, según los descubrimientos se imprimían ya, naipes y estampas con motivos religiosos, mediante la aplicación de una plancha de madera grabada y embadurnada con tinta grasa, sobre el papel o el pergamino. Según las investigaciones, la imprenta fue inventada por los chinos y modificada por Johannes Gutenberg, hacia el 1450, al que se le atribuye la primera imprenta con caracteres móviles, uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. Permitir la posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros, cualquier texto, facilitando el acceso de un mayor número de personas a ellos. Para crear la imprenta con caracteres móviles y que ésta pudiera funcionar, Gutenberg realizó los siguientes pasos. Adaptó una prensa de madera de la que se usaban para moler la uva en la preparación del vino. Creó tipos móviles metálicos, de plomo, que a diferencia de los de madera, eran mucho más resistentes, por lo que se podían utilizar muchas veces. Modificó la consistencia de la tinta para que fuera más densa y se pegara bien a los tipos móviles. Para que la misma funcionara, los tipos se colocaban uno tras otro, sobre una vara de madera en línea. Las palabras quedaban separadas por un tipo de relieve. Las líneas obtenidas se ordenaban en una caja o galera. Después se untaba tinta en los caracteres y se ponía un pergamino sobre ellos. La imprenta solo provocó ventajas, gracias a su aparición el saber escrito dejó de ser patrimonio de la élite y se extendió a toda la población, sustituyéndose la escritura por la tradición oral como forma para transmitir conocimientos, generalizándose publicaciones impresas de libros o periódicos. ¿Cuándo apareció? En el año 1879. Fue inventada por Thomas Alva Edison. Dispone de un globo de cristal en el que se hace un vacío y dentro del cual se halla un filamento que al ser atravesado por una corriente eléctrica emite luz visible. Las bombillas han evolucionado, actualmente nos encontramos con bombillas de bajo consumo y que contaminan poco. Nos facilitan la iluminación sin la cual no sería posible realizar funciones durante la noche, permitiéndonos que las ciudades sean más seguras y que las vías de comunicación sean transitables en momentos de poca luminosidad. Entre sus inconvenientes se encuentra que una vez que sea fundido su material debe de ser reciclado, caso que no siempre ocurre debido a que no estamos concienciados y que contribuyen a la llamada contaminación lumínica. Este invento apareció en 1876. Y lo inventó Charles Tellier, ingeniero francés. El frigorífico consta básicamente de un termostato para regular el frío del interior, el cual controla un compresor cargado de un gas. Por un proceso de compresión y descompresión de este gas, se entrega frío al interior del frigorífico y se saca el calor a través de la rejilla de la parte posterior. Nos permite poder abastecernos de alimentos y tener provisiones en nuestros hogares sin que estos puedan estropearse por la temperatura que existe en el ambiente, no dependiendo de las estaciones del año, para poder tomar alimentos de otras estaciones. Gracias a ellos podemos tomar fresas o melones todo el año, debido a que se conservan en cámaras frigoríficas. Entre sus inconvenientes nos encontramos con que una vez que deben ser renovados en nuestros hogares, deben ser llevados a puntos limpios, debido a que son altamente contaminantes por el gas que llevan en su interior. En 1876, tras haber descubierto que para transmitir voz humana solo se podía utilizar una corriente continua, el inventor Alexander Graham Bell construyó y patentó el primer teléfono capaz de transmitir y recibir voz humana con toda su calidad y timbre. Esto permite una comunicación entre personas que se encuentran en lugares distintos. Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan juntos. El circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la marcación y la llamada.
Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada, señalización, así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos. A través de estos hilos viajan señales permitiendo la comunicación. El teléfono actual tiene una cámara llena de gránulos de carbón ubicados detrás de un diafragma. La corriente eléctrica pasa a través de esa cámara de carbón y del hilo conductor. La voz humana hace que el diafragma oscilen en vaivén. Cuando esto sucede, los gránulos de carbón quedan, alternadamente, más o menos ligados entre sí. Esto provoca cambios correspondientes en la intensidad de la corriente que se dirige hacia el receptor. En el receptor telefónico hay un electroimán, dispuesto de manera que atrae un delgado diafragma de hierro. De acuerdo con la mayor o menor intensidad de la corriente que llega hasta el receptor, el diafragma será atraído también más o menos fuertemente. La vibración del diafragma hace que el aire circundante vibre y transmita los sonidos. Con su aparición hemos podido por primera vez comunicarnos con personas que se encontraban en otros lugares. Entre sus inconvenientes se encuentran que para que sean utilizados se deben instalar antenas que, aunque no se sabe según se dice a ciencia cierta, producen enfermedades como cáncer. En 1884, con la invención por parte de Paul Nikola de la primera televisión electromecánica. La televisión electrónica, que es la que actualmente utilizamos, la inventó Vladimir Surovikin, ingeniero ruso inventor del tubo de rayos catódicos en 1923. Y el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena inventó en 1940 un sistema para transmitir televisión en color, el sistema tricromático secuencial de campos, conocido como STSC. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite. Además de mantener informados a nivel internacional de los acontecimientos que ocurren de relevancia mundial y nacional. Actualmente han aparecido nuevas tecnologías que han sido aplicadas a la televisión, apareciendo distintos tipos como los televisores LCD, teniendo cada tipo un funcionamiento distinto. La televisión de tubo catódico funciona mediante un proceso electrónico que convierte las ondas electromagnéticas que le llegan en una rápida secuencia de imágenes y sonidos que reproducen la realidad. Nos mantienen entretenidos, existiendo una emisión las 24 horas del día, permitiéndonos estar informados de lo que ocurre en el mundo. Entre sus inconvenientes nos encontramos con que no toda la programación que se emite es de calidad, lo que puede crear falsas impresiones a personas que son influenciables. Una vez que las televisiones necesitan ser reemplazadas en nuestros hogares, deben de ser llevadas a puntos limpios, debido a que contienen componentes que son altamente contaminantes. El automóvil, tal como se conoce en la actualidad, apareció por primera vez en 1886. Este primer automóvil fue creado por Carl Benz, y poco después otros pioneros presentaron sus modelos hasta que en 1910 Henry Ford comenzó a producirlos en cadena de montaje. Esto permite recorrer distancias en el menor tiempo posible por medio terrestre. A través de la entrada del combustible al motor se desencadenan una serie de reacciones que conllevan la puesta en funcionamiento del motor y del automóvil. Entre las ventajas que nos aporta su aparición nos permite recorrer distancias sin la necesidad de depender de nadie, transportes públicos, y entre los inconvenientes que necesita para su movilidad combustibles actualmente no renovables, aunque se están investigando nuevas formas de alimentación, y que emite contaminación mediante gases y ruido. En 1928, la descubrió Alexander Fleming. Evita infecciones provocadas por bacterias. Es un antibiótico del que no se conoce por completo el mecanismo de acción.
Su carácter bactericida deriva de su intervención como inhibidor del proceso de síntesis de las bacterias. Debilita la pared bacteriana y ayuda a su eliminación del cuerpo. Gracias a su aparición se han evitado a nivel internacional millones de muertes, siendo el primer antibiótico de la historia de la medicina que ha dado paso al desarrollo de otros nuevos. La Internet comenzó a gestarse en los años 60, pudiendo considerarse su año de aparición en 1983. A principio de la década de los 70, fue el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica quien comenzó a gestarla con el fin de conectar en una red los ordenadores con que estaban dotando a sus distintos centros. Actualmente es el medio mediante el cual millones de usuarios de todo el mundo se comunican y obtienen información de todo tipo. Internet funciona a través de un sinfín de páginas web. Nuestro ordenador emite una petición a un servidor, el cual nos permitirá navegar por la red. Internet es una fuente sin fin de información y una vía de comunicación que se ha convertido en una herramienta casi indispensable en los hogares. En ocasiones la red está saturada o las compañías que suministran su servicio no cubren las necesidades de los usuarios correctamente, por lo que no existe posibilidad de navegar en Internet, siendo este un inconveniente, además de la circulación de virus informáticos que producen la necesidad de incorporar antivirus a los ordenadores. La creación de un invento requiere con frecuencia de muchos individuos y puede tardar en adquirir su forma final. A veces un invento toma siglos en evolucionar. Conforme se perfecciona la idea y se incorporan nuevas tecnologías,